Hermanos, vamos a continuar con la serie sobre el pecado y la santidad y hoy vamos al tema número 6. El tema de hoy es pecadores, pero no practicantes. Hemos venido hablando sobre el pecado y hoy vamos a hablar de este tema que creo que es maravilloso para los cristianos, para el creyente, en relación a cómo, hermanos, debemos de entender que somos pecadores. Pero eso no significa que seamos practicantes del pecado. Una cosa es ser pecador y otra cosa es ser practicante del pecado. Y eso es lo que vamos a ver en esta hora, porque los cristianos, un verdadero creyente, aunque es pecador, no debe ser practicante del pecado, mientras que una persona no creyente, una persona sin Dios, sin Cristo, ellos lo que hacen es practicar el pecado o vivir en el pecado en este caso. Y eso es lo que vamos a estar enseñando en esta mañana. Primeramente quiero enseñar una verdad bíblica y es que todos somos pecadores. Como nos enseña la palabra, al Adán ser representante de la humanidad, de toda la humanidad por su pecado, todos cargamos con la consecuencia del pecado y esa consecuencia se conoce como la imputación del pecado que nos es impuesta por medio de Adán y la cual también podemos llamar o muchos conocen como el pecado original. El pecado original. Que todos somos pecadores. En este caso, todos nacemos o somos pecadores porque todos nacemos siendo pecadores. Y voy a recordarles algunas citas que vimos en alguna de las enseñanzas. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Eclesiastés está después de Salmos. Y después sigue Proverbios y ahí está Eclesiastés. Capítulo 7, verso 20. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 7, verso 20, ciertamente, o sea que es una verdad, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y ojo a la palabra, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos somos pecadores. ¿Cuántos somos pecadores en este lugar? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, por más que queremos honrar a Dios en nuestra vida, a veces terminamos haciendo algo indebido delante de los ojos de Dios? Yo creo que no hay nadie en este lugar que no tenga esa condición. Ahora, la Biblia enseña en Romanos capítulo 3, versos del 9 al 18, donde el apóstol Pablo reafirma esta verdad, donde dice que no hay justo ni aún uno. De que todo ser humano es pecador. Todo ser humano es pecador. Dice Romanos, capítulo 3, versos del 9 al 18, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos, absolutamente todos. Tanto judíos como gentiles, que eran como se dividía. En ese momento, para los judíos solamente habían dos clases de personas. Ellos que eran los escogidos de Dios, el pueblo de Dios, los judíos y luego los gentiles. Ahora Pablo los mete a ambos en un mismo zapato, como digo yo, y les dice, ok, tanto judíos como gentiles están bajo pecado. O sea, todos son pecadores, todos somos pecadores. Como está escrito, dice el verso 10, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan. Veneno de áspides o de serpientes hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermano, esta es una verdad bíblica. No hay nadie
en este mundo, exceptuando a Cristo, que pueda decir: yo nunca he pecado, yo nunca peco, o yo no soy pecador. Hermanos, todos somos pecadores. Todos fallamos delante de un Dios que es santo, absolutamente todos. Pero para un cristiano, hermanos, ojo a esto, aunque todos somos pecadores, para un cristiano, a pesar de que es pecador, la Biblia nos muestra que ahora somos una nueva criatura con una nueva naturaleza en Cristo. Aunque todos somos pecadores, aquella persona que le ha entregado su vida a Cristo, ahora tiene una nueva naturaleza en su vida. Esa nueva naturaleza es la que viene a una persona nacer de nuevo, arrepentirse de su pecado, y ahora viene el Espíritu de Dios a morar en esa persona, y ahora tiene una nueva naturaleza, que es la naturaleza del Espíritu en este caso, para empezar a vivir una nueva vida en Cristo. Una nueva vida en Cristo. Vamos a ver qué nos enseña la palabra en relación a esto. Vamos a ir a Primera de Juan 1, donde ahí nos enseña que somos pecadores. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Otra vez. Pero también nos habla de la nueva naturaleza en Cristo. Primera de Juan, capítulo 1, versos del 8 al 10, casi al final de su Biblia. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en Primera de Juan 1, del 8 al 10, dice así: si decimos que no tenemos pecado, oiga, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Oiga lo que dice la palabra. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces la Biblia es bien clara, hermano. No hay nadie acá y ni en ningún lugar que pueda decir de que yo no soy pecador. Todos pecamos, todos fallamos delante de Dios. Pero vea lo que dice también 2 de Corintios 5, 17. 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Un pasaje muy conocido por la iglesia, donde se nos revela una gran verdad. Y dice 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, algunas son hechas nuevas. ¿Dice así la palabra? Dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. O sea, en otras palabras, hermanos, cuando usted viene a Cristo, cuando una persona viene a Cristo de verdad, ahora empieza a suceder algo en su vida, donde ahora él empieza a cambiar su manera de vivir. Tiene que cambiar su manera de vivir. Si una persona dice ser cristiana, ser creyente de verdad, y no hay indicios de un cambio de vida, muy probablemente esa persona realmente no se haya convertido, no ha nacido de nuevo, no le ha entregado su vida a Cristo todavía, porque sigue siendo exactamente la misma persona, con la diferencia de que ahora, en lugar de ir a la iglesia tradicional, viene a una iglesia evangélica. Pero no ha sucedido nada en su vida, y sigue viviendo igual como vivía antes. Sigue haciendo lo de la iglesia tradicional. Voy a la iglesia, escucho el mensaje, pero de la puerta para afuera sigo siendo la misma persona. Una persona que no tiene temor de Dios, una persona que no le duele el pecado, una persona que sigue pecando y se siente bien,
una persona en el cual cree y piensa que Dios solamente está en cuatro paredes, que está solamente en la iglesia, pero que cuando sale de la iglesia se olvidó de Dios porque cree que Dios está solamente acá en cuatro paredes. Lamentablemente, la mayoría de personas que hoy dicen ser cristianas tienen una doble vida. Tienen una vida dentro de la iglesia y otra fuera de la iglesia. Escuché una vez a alguien dando una enseñanza y este hombre hablaba de una mujer que se arrimó a él. Era un pastor, un líder en una iglesia, creo que pastor. Y llegó una mujer y se le arrimó al final de uno de los cultos y le dice: pastor, ¿por qué usted no deja que nosotros nos vengamos a vivir a la iglesia? Y el pastor le dice: pero ¿cómo, hermana? ¿Cómo van a venirse a vivir a la iglesia? Y le dice: pastor, yo deseo vivir en la iglesia. ¿Por qué? Le dice el pastor. Le dice: hermano pastor, mi esposo acá en la iglesia es increíble. Es increíble verlo cómo me habla, cómo me trata, cómo trata a los demás. Pero él en la casa es completamente otra cosa. Pastor, yo deseo venir a vivir a la iglesia. Porque aquí él es diferente. Y eso a veces es la realidad de muchas personas. No han entendido todavía esa nueva vida en Cristo. ¿O será que Cristo no ha trabajado o no está trabajando en la vida de esa persona? Hay personas que creen que son creyentes, hermanos, solamente porque dejó de fumar. Déjeme decirle con todo mi amor, usted o una persona no se convierte en cristiano solo porque dejó de fumar, o porque dejó de tomar, o porque dejó el baile, hermano. Eso no le convierte en un cristiano. ¿Cuántas personas usted conoce o yo conozco que han dejado de tomar, han dejado de fumar, han dejado aún la vida de baile, hermanos, y no son creyentes? Simplemente porque han dicho: yo no quiero seguir con esto. Esto me está trayendo daño. Pero eso no le convierte en un cristiano, en un creyente. Tiene que haber realmente una nueva vida en Cristo. Por eso Pablo es bien claro y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Interesantemente, Pablo da esta cita bíblica a los corintios. Una iglesia pecaminosa. Una iglesia donde había inmoralidad sexual. Una iglesia donde Pablo, usted puede leer las cartas, tiene que venir a poner orden y hablar duramente. Porque la iglesia era un libertinaje increíble. Y decían llamarse en cristiano. Y usted puede inclusive ver en la misma carta, en la segunda carta a los Corintios, donde Pablo les dice: examinaos a ver si estáis en la fe. Él les manda a examinarse a ver si realmente están en la fe, si realmente son o no son cristianos. Por cómo estaban viviendo, por todo lo que estaban haciendo. Les dice el apóstol Pablo. Hermanos, aunque somos pecadores, no somos practicantes del pecado. Todos somos pecadores. Todos pecamos, todos fallamos en algo a Dios. Pero no somos practicantes del pecado como nos enseña la palabra. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, versos del 5 al 9. Primera de Juan, capítulo 3. Del 5 al 9. Dice Primera de Juan,
en el capítulo 3, versos del 5 al 9, y yo quiero que usted nótese cómo él habla, y sale una palabra y es el que practica el pecado, pero también habla de los nacidos de nuevo. Dice primera de Juan 3, del 5 al 9, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel, oigan el verso 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, y eso ya suena como contradictor, pero ¿cómo si somos pecadores? ¿Por qué Juan está diciendo ahora que el que le ha conocido no peca? Si somos pecadores, y ahí ahorita vamos a aclarar a qué se refiere él con no peca. Verso 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Verso 8, y aquí es donde él lo aclara, el que practica el pecado es del diablo. Suena feo, ¿verdad? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y nótese que lo que dice es el que practica el pecado. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Otra vez, practica el pecado. Nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Esa es la nueva naturaleza ahora. De la simiente de Cristo permanece en él, en nosotros, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ese no puede pecar porque es nacido de Dios. Es que ahora él no va a empezar a practicar el pecado como lo hacía antes de venir a Cristo. Hermanos, yo lo he dicho, la evidencia de un nacido de nuevo es que él, cuando peca, él le duele su pecado, porque él ha pecado contra Dios. Él ya no practica el pecado, él ya no quiere mentir, él ya no quiere robar, él ya no quiere adulterar, él no quiere hacer nada indebido delante de Dios. Él quiere guardarse para Dios. Él no practica el pecado. Capítulo 5, verso 18, nuevamente viene hablando Juan, y ahí mismo él vuelve a decir, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, oiga, él dice sabemos. Oigan, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos, dice Juan, que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Hermanos, tiene que haber una diferencia realmente clara en un verdadero creyente, aunque somos pecadores. Hermanos, una de las quejas del ser humano, de los hombres, contra un cristiano verdadero es, mira, es que este se cree santo. Cuando usted no practica el pecado, hermano, usted no anda igual que los demás, igual que sus compañeros de trabajo, igual que sus compañeros de colegio, igual que sus vecinos, hermano, es porque usted no practica el pecado. Y ahora sus vecinos, sus compañeros de colegio, sus compañeros de trabajo le van a ver como alguien raro. ¿Por qué? Porque usted ahora quiere guardarse para Dios. Y usted no practica el pecado, usted ya no hace lo que antes hacía. Ya no quiere vivir una vida igual que la que antes vivía. ¿Aló? Eso es lo que Juan está hablando acá, y nótese cuántas veces usa la palabra el que ustedes ya no practican el pecado, el que ha nacido de nuevo, aunque somos pecadores. La palabra practica el pecado, esa palabra en el griego, la palabra es poieo, y esa palabra significa hacer.
en el sentido de hacer algo material. O sea, cuando alguien está trabajando, haciendo algo, él está haciendo. No sé si me entienden esa definición. Es hacer. Por ejemplo, si las mujeres dicen, bueno, hoy voy a hacer oficio. Entonces usted empieza a hacer, usted empieza a hacer algo, a practicar, a hacer eso mismo. Es más, curiosamente, una de las quejas de las mujeres que yo escucho es, qué pereza, todos los días hay que hacer lo mismo. Esa es la mayoría, la queja de la mayoría de mujeres. Eso es la palabra practica, o sea, diariamente está haciendo lo mismo. Hermanos, si no tenemos que ir muy lejos, solamente basta ver un poco el mundo, hermanos, y pasar por donde uno vive, hermanos, y ver las cantinas, los lugares, hermanos, siempre las mismas personas esperando siempre que llegue sábado o viernes para ir a sentarse ahí. Una persona que practica es aquella persona, hermanos, que también usted la ve y le conoce. Yo no sé cuántos de ustedes han visto, hay gente que, hermano, le gusta la mentira y le rinde la mentira. No solo le gusta, no, es que le rinde. Y todo lo que hablan tiene que ver, en lo que dicen, algo tiene que ser mentira. Practican, viven en eso. Viven buscando el pecado, viven practicando el pecado. Esa palabra también significa trabajar. Dice que también significa ejecutar acciones en el sentido, oigan esto, significa ejecutar acciones en el sentido de expresar mediante los actos los propios pensamientos y sentimientos. Vuelvo a leer esto. Es ejecutar acciones. Una acción, ¿saben lo que es una acción? Es hacer. Ejecutar acciones en el sentido de expresar mediante los actos los propios pensamientos y sentimientos. O sea que una persona al final termina haciendo, trabajando en lo que él cree y en lo que él es. ¿Me entienden eso? ¿Por qué? Porque él va a dar a luz lo que hay en su corazón. Él va a dar a luz lo que hay en su corazón, lo que hay en su vida. Entonces eso le va a inclinar a que él desee estar fumando, estar tomando, estar en una cantina, estar bailando, estar mintiendo, estar robando, qué sé yo. Hay cosas que le van a inclinar a estar haciendo eso. ¿Por qué? Porque es lo que hay en su corazón y en su mente. A eso lo va a inclinar. Entonces la pregunta, iglesia, es ¿qué hay en tu mente y en tu corazón? ¿Qué es lo que a usted le inclina? Hermano, para ponerles un ejemplo muy fácil. ¿Cuántas personas o cuántos de ustedes, yo era uno de esos, por ejemplo, de que yo vi una novela y yo tenía que ver toda la novela todos los días hasta darle el fin? Y yo hacía lo que tenía que hacer, hermanos, y aunque usted no lo crea, yo cuando trabajaba en lo secular, yo sacaba horas de trabajo donde le mentía a mi patrón para ver los finales. Sí. Me acuerdo una vez mi papá se dio cuenta y estaba bravísimo. Hermano, el corazón del ser humano lo va a inclinar a hacer lo que tenga que hacer por lo que él ama, por lo que hay en él. Si usted ama a Dios de verdad y es un creyente nacido de nuevo de verdad, hermano, lo va a inclinar a no querer pecar y a buscar lo que es de Dios, a congregarse, a orar, a leer la palabra, y usted va a sentir ese deseo y esa necesidad. Si no hay esa necesidad, hermano, ahí hay un problema.
Hay algunos que su corazón, hermano, los inclina más a otras cosas. Al paseo, y no estoy diciendo que el paseo sea pecaminoso, pero si eso le inclina su corazón antes que el Señor, antes que la iglesia, hay un problema. El partido de fútbol. Hermanos, hay gente que le inclina más su corazón al partido de fútbol que al Señor. Y yo no estoy diciendo tampoco que sea pecaminoso, pero puede que sí sea pecaminoso. Puede que el viaje, el paseo no sea pecaminoso, pero puede que sea pecaminoso. Porque esa es una de las cosas que voy a hablar en la serie. La gente a veces cree que el pecado son solamente cosas grandes. Hermanos, Dios es un Dios personal y hay cosas tan pequeñas que a veces no vemos y es pecado delante de Dios. Y puede ser pecaminoso. Amén, iglesia. Dice que la palabra es en el sentido, también, seguimos con la misma palabra de práctica, dice en el sentido de producir, por ejemplo, un árbol que da sus frutos. Él produce. Va a producir, hermano, lo que hay en él, la esencia de lo que es el árbol. En otras palabras, hermanos, si usted siembra un árbol de mangos, ¿qué es lo que va a producir? Aguacates. ¿Qué va a producir? Mangos. ¿Por qué? Porque su naturaleza es un mango. Él no puede dar algo que Él no es. Igual es con el pecado. Cuando está hablando aquí Juan y está hablando de que el que practica el pecado es del diablo, así lo dice la palabra, es en el sentido de un árbol que va a dar ese fruto de acuerdo a lo que en él hay, de lo que Él es. Hermano, usted no le puede pedir a un no cristiano que se comporte como un cristiano. Pero ojo, tampoco le puede pedir a un cristiano que se comporte como un no cristiano. Porque el no cristiano nunca va a poder comportarse como un cristiano porque no lo es. Como tampoco un cristiano verdadero nacido de nuevo podrá comportarse como un no cristiano porque no lo es. Así de fácil. No lo es. Ahora soy cristiano. Ahora soy creyente. Ahora soy hijo de Dios. Ay, pero mira, una cervecita no es problema, un cigarrillo de vez en cuando, una bailadilla ahí en la fiesta. Ay, aquí no está el pastor, nadie lo está viendo. Es una fiesta, estemos alegres. ¿Aló? Un cristiano verdadero se va a guardar. Un no cristiano va a terminar pecando. Y se va a deleitar en eso. El practicante del pecado se deleita en su pecado. Así de fácil. Ve lo que dice Mateo capítulo 15, verso del 18 al 19. Mateo capítulo 15. Del 18 al 19. ¿Lo tenemos, iglesia? Hermanos, si usted puede subraye esta palabra. El contexto de esta palabra es Jesús hablando con los fariseos, donde ellos creían que lo que contaminaba a un hombre era lo que se comía.
donde ellos creían que lo que los contaminaba a ellos era el no lavarse las manos muchas veces o no lavar los platos, los vasos antes de comer. Eso era la religiosidad de ellos, era el rito de ellos. Pero vea lo que el Señor les dice, versos 18 y 19. Pero lo que sale de la boca, oigan, ¿de dónde sale? Del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón del hombre, en este caso, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale todo eso? Del corazón del hombre. Hermano, es interesante, porque ahí dice que los adulterios, las fornicaciones, hermano, ¿de dónde salen? Salen del corazón del hombre. Usted oye hoy, hermanos, en las iglesias cuando caen en adulterio y dice, es que el diablo me engañó. ¿Alguien ha oído eso? ¿Se acuerdan cuando vimos Génesis capítulo 3, donde viene la caída? ¿A quién es el que le echan la culpa al final? Al diablo. Cuando cada uno es responsable ante Dios. Todo eso sale del corazón del hombre. Un hombre tiene relaciones sexuales, adultera o anda en fornicación porque en su corazón lo quiere. Esto está fuerte, ¿verdad? Porque en su corazón lo quiere. Ay, es que me insistió tanto. Es que me dijo que le demostrara cuánto lo amaba. Al final era porque en su corazón quería. Hay personas que llegan y les ofrecen licor, les ofrecen el cigarro, le ofrecen tener relaciones sexuales y empiezan a decir, no, es que no, pero al final terminan diciendo sí, y es que adentro de su corazón están diciendo, no, pero sí quiero. ¿Por qué, hermano? Es interesante, porque cuando una persona realmente dice no, y es no, es no. Y le voy a poner un ejemplo, hermano, muy fácil y sencillo de lo que es alguien cuando realmente en su corazón dice no. Vaya, háblele a un familiar suyo, a un compañero de trabajo, a un amigo de colegio, empiece a invitarlo a que venga a la iglesia. A ver si él le va a decir, no quiero, pero al final, sí, voy a ir. Yo le aseguro que él o ella le va a decir no, y él no, al punto de basta, no me sigas diciendo porque no voy a ir. Al punto de decir no sea majadero. Eso lo hace el mundo, pero no el creyente. Hermanos, si no crean ustedes que yo no he pasado por esa experiencia. Me acuerdo hace muchos años trabajando en lo secular, un patrón mío, jefe, el que me daba de comer en ese momento, me daba el salario. En una fiesta de fin de año llegar y decirme, oiga Alberto, ¿por qué no se echa una cervecita? ¿Por qué no baila con su esposa? El jefe, el patrón, el dueño de la empresa, y decirle, no, señor. Y llegar y decirme, pero vea Julano es de religión X, para no decir, bueno, los testigos de Jehová. Dice, y Julano es un líder ahí, y él fuma, él toma, vea, él se está echando una bailadita, eso no es malo, me dijo. Y yo me volví y le dije el nombre de él y le dije, Julano, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final son camino de muerte.
Cualquiera podía haber dicho, oiga, es su patrón, lo puede despedir. ¿Y qué? ¿De quién dependemos nosotros los creyentes? Soy pecador, pero no somos practicantes del pecado. ¿Aló? Jeremías capítulo 31, versos 33, hermanos, y aquí viene la contraparte de lo que Jesús estaba enseñando, de que todo sale del corazón del hombre. En Jeremías capítulo 31, verso 33 dice la palabra, y esto es para los creyentes. Esto es para nosotros los que hemos nacido de nuevo, para los que hemos abrazado la cruz, hemos abrazado el evangelio de verdad, hemos entendido la obra que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Dice Jeremías 31, verso 33, habla del nuevo pacto que iba a ser en Cristo y dice así, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, oigan, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿A dónde dice que va a escribir su ley y su palabra? En la mente y en el corazón. Primeramente Dios le da la ley a su pueblo escrito en tablas de piedra. Una ley que era imposible de cumplir, porque eso es como cuando a usted le ponen ahí, no haga, no fume, y se está muriendo por fumar. ¿Te ha visto, hermanos? Hoy por todo lado hay rótulos de no fume. Pero el fumador, porque hay en su corazón el deseo, él ve el rótulo, pero ese rótulo le es contradictor porque él por dentro se está muriendo por fumar, pero hay algo que le dice, no lo haga. ¿Aló? Diferente es cuando Dios hace la obra y ese rótulo no está escrito en un papel, está pegado en una pared, sino que esa ley está en el corazón y en la mente para decir, no, yo no quiero fumar, yo no quiero tomar, yo no quiero tener relaciones sexuales, yo no quiero juntarme, yo no quiero robar, yo no quiero mentir, yo no quiero hacer chorizo, porque ahora hay una ley en mi vida que es la ley de Dios que me lo impide. Wow. Un creyente verdadero, la palabra, la ley de Dios es sembrada en su mente y en su corazón. Donde él anda, cuando él haga algo indebido, inmediatamente la ley de Dios, la palabra va a venir y le va a decir, eso que usted está haciendo es pecaminoso. Eso no está bien. Eso podríamos llamarlo, algunos le hablan de esa forma, es la voz de la conciencia. El problema es que la Biblia enseña que los no creyentes tienen la conciencia cauterizada. Ellos no van a entender, ellos no van a discernir, pero un creyente verdadero, la conciencia, el Espíritu de Dios le va a hablar a su mente y a su corazón para decirle, eso está bien, eso está mal. Amén, iglesia, ¿estamos entendiendo? Hermano, por eso un creyente verdadero, oigan esto, un creyente verdadero no se deleita en el pecado. Un creyente verdadero no se deleita en el pecado, todo lo contrario. El pecado lo hace sentirse mal delante de Dios. Lo hace sentirse mal delante de Dios. ¿Por qué lo hace sentirse mal delante de Dios, hermanos? Porque ahora tenemos una lucha que experimenta todo verdadero creyente. Porque si es cierto, hermanos, que ahora tenemos una nueva naturaleza en Cristo,
Ojo a lo que le voy a decir, hermano, todavía la antigua naturaleza pecaminosa sigue estando ahí en su cuerpo. Sigue estando ahí. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, todavía tenemos deseos en nuestra carne que nos impulsan a querer pecar? Pero aquel que tiene la nueva naturaleza ahora viene por otra parte, el Espíritu de Dios, donde nos habla y nos dice, eso no es lo que yo quiero. Y empieza una lucha en su vida entre lo que Dios quiere y lo que su carne quiere. El apóstol Pablo habla de esto porque el apóstol Pablo también aparentemente tuvo esa gran lucha en su vida. Romanos capítulo 7 del 14 al 25. Romanos capítulo 7 del 14 al 25. Me dicen amén, iglesia. Dice la palabra en Romanos capítulo 7 del 14 al 25, dice así, porque sabemos que la ley es espiritual, oigan, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Somos carnales, estamos en este cuerpo de carne y hueso. Dice el 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Somos pecadores. Yo sé, dice el apóstol Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Hermanos, no mora el bien en nuestra carne quiere pecar. Esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántos se identifican con esto? El querer hacer el bien está en mí, pero no hacerlo. ¿Cuántos de ustedes han dicho, yo voy a proponerme, voy a empezar a orar más, voy a empezar a leer la palabra más, voy a empezar a congregarme más? ¿Cuántos tienen ese deseo? Ojalá que todos. Pero ¿cuántos lo hacen? Empieza a leer la palabra, empieza a dormirse, empieza a orar y empieza a bostezar. Va a empezar a congregarse y empieza, oiga, como nunca empieza a darle pereza, levantarse. Aló. Verso 19. Porque no hago el bien, dice Pablo, el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según, dice Pablo, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior, esa nueva naturaleza, dice, yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, en mi cuerpo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, hay una lucha en un cristiano. Somos pecadores, pero no practicantes. Porque hay una lucha, hay deseos carnales. Hay una lucha en todo cristiano verdadero.
Por eso dice la palabra en Primera de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque aquel que ha pecado se siente mal, pero va y confiesa su pecado. ¿Por qué lo confiesa? Porque es Cuaresma. No. Porque sabe que ha pecado contra Dios y que debe de pedir perdón a Dios y arrepentirse de su pecado. Porque no somos practicantes. Ahora, hermano, le dejo ahí esto en su conciencia. ¿Cuántos de ustedes, cuando han hecho algo indebido, realmente se han sentido mal delante de Dios? A tal punto de querer llegar a orar o a leer la palabra y se siente mal y avergonzado. Eso, hermano, es una buena señal. Pero hay quienes andan pecando y hacen cosas indebidas y llegan a la iglesia y levantan manos y aplauden y gloria a Dios y aleluya y qué lindo, pero sigo viviendo la vida igual. Somos pecadores, pero no practicantes del pecado. Ahora, hermanos, aunque existe esa lucha, oigan esto, aunque existe esa lucha entre la carne y el espíritu, no es excusa para aquellos que no quieren renunciar a su pecado. Porque hay quienes toman esta lucha como una excusa para decir, es que no puedo. Es que Dios sabe que no puedo, es que Dios conoce mi corazón, y es que ese es el problema. Porque ahí es donde salen todas las cosas. Jesús lo dijo, del corazón. Y la Biblia así lo enseña, hermanos, no hay excusa para aquellos que dicen que porque tienen una lucha, no puedan renunciar realmente a su pecado. Dice Romanos capítulo 6, del 1 al 16, encontramos esto. Romanos capítulo 6, versos del 1 al 16. ¿Lo tenemos? Dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahora, aquí Pablo está hablando de eso porque él está hablando de la justificación en Cristo, de la gracia de Dios que ahora nos trae el perdón de nuestros pecados y que somos salvos por gracia. ¿Cuántos creemos eso? Somos salvos por gracia. No somos salvos, hermanos, porque no pequemos. Somos salvos por gracia. Yo todo esto lo explico en la escuela bíblica. Es la gracia de Dios quien nos salva. No es otra cosa. Pero hay algunos, inclusive hay iglesias que enseñan esta doctrina que se llama como salvo siempre salvo. No sé cuántos la han escuchado. El salvo siempre salvo enseña una verdad a medias. Enseña que somos salvos por gracia, que es una verdad. Pero ellos lo que enseñan es que como ya soy salvo por gracia, ya Dios me perdonó todos los pecados que yo tenía, los que tengo y los que iba a tener o vaya a tener, entonces ya yo soy salvo, entonces ya yo puedo pecar y hacer lo que sea porque ya Dios me perdonó. Qué lindo, ¿verdad? ¿A cuánto le gustaría esa doctrina? Sí. Esa es una doctrina agradable. Ya el Señor pagó por mis pecados en la cruz, ya yo soy salvo, ya fui perdonado, ahora yo puedo pecar, pero ya Él llevó mi pecado. Hermano, eso es una herejía. Eso es una falsa enseñanza. Ahora, no que Él haya perdonado nuestros pecados, de que somos salvos por gracia, sino que eso sea una licencia para seguir pecando. Porque ya vimos, Juan dijo que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. El que ha nacido de nuevo. Ahora, si no ha nacido de nuevo, es otra cosa.
Pero el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Entonces Pablo empieza a hacer esa pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Respuesta: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque aquí empieza a explicar qué es el bautismo. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, una nueva vida en Cristo. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, oigan, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa palabra que usa ahí, para que el cuerpo del pecado sea destruido, hermanos, no está hablando de que sea destruido, de que se destruyó y ya se desbarató. Esa palabra ahí en el original lo que viene hablando es que para que el cuerpo del pecado sea, ¿cómo le digo eso? Sea sujetado. Sea sujetado. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando una persona es muy agresiva, entonces llega la policía y lo primero que hace es ¿qué? Inmovilizarlo y le pone esposas. Entonces, a pesar de que era muy agresivo, ahora ya él quedó ahí inmovilizado. Cuando Cristo va a la cruz y muere y nos da su Espíritu Santo, nos da el poder a través de su muerte de poder inmovilizar el cuerpo de pecado que nos impulsa, que nos arrastra a querer pecar. Para decirle al cuerpo, no como otros que dicen más bien dale a tu cuerpo alegría Macarena. Más bien ahora es, estate quieto, carne se sujeta. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo ahí. No es de que ya porque Cristo murió en la cruz, entonces ahora el cuerpo o el pecado en mi cuerpo es destruido y ya, ahora ya yo ando ahí como una mariposa, libre, libre soy. No, eso no es así. Hay una lucha. ¿Quiénes tenemos esa lucha? Hay una lucha de todos los días en nuestra vida. La lucha de mi carne y mi espíritu, que ambos quieren hacer su voluntad. Y de ahí depende, hermano, ¿a qué le está dando lugar usted? ¿A su carne o a su espíritu? Seguimos leyendo. Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, oigan iglesia, o sea nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esa palabra concupiscencias son deseos carnales. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, o sea, nuestro cuerpo, nuestra vida, a Dios como instrumentos de justicia, para hacer lo correcto o lo que es recto.
Porque el pecado, oigan esto, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia nos da el poder y la autoridad para someter el pecado. Para decir ahora a nuestro cuerpo cuando tiene deseos pecaminosos a decir, no. Tenemos esa autoridad. Es interesante porque hay quienes quieren tener autoridad para echar fuera demonios, ¿verdad? Y que se le sujeten los demonios, pero no tiene autoridad para sí mismo. Tan siquiera para no abrir la boca y decir cosas que no tiene que decir, o hacer cosas que no tiene que hacer. Porque tenemos esa autoridad que Dios nos ha dado en su palabra, por la gracia de Dios. ¿Entendemos eso, iglesia? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Verso 15 y 16. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien, oigan esto, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea, el de la obediencia para justicia? ¿A quién se está sometiendo usted? ¿Se está sometiendo ahora como esclavo a la obediencia de la palabra o como esclavo a la obediencia del pecado? Ahora, hermanos, ¿por qué es importante todo esto? Porque cuánta gente en las iglesias, hermanos, siguen pecando y siguen creyendo que no pueden renunciar a su pecado, o siguen creyendo, hermanos, que es un asunto del diablo, es un asunto de una atadura, de una maldición, y yo no puedo renunciar a eso, y inclusive les enseñan a que deben de renunciar a eso, y lo atan y lo echan fuera y renuncian y siguen pecando. Lo llevan a hacerle liberaciones y siguen pecando. La palabra aquí no está hablando de que vaya usted a que le haga una liberación para renunciar a su pecado. ¿Aló? ¿Habla de eso la Biblia? ¿No dice que en su gracia podemos renunciar al pecado? Somos pecadores, pero no practicantes. No queremos nada con el pecado, aunque en momentos de nuestra vida vamos a pecar. Aunque a veces no queremos hacerlo. O a veces no, debería ser nunca queremos hacerlo. No queremos pecar. Queremos agradar a Dios, y con eso termino. Recuerda, iglesia, si has pecado o estás en pecado, recuerden esto: si has pecado o estás en pecado, ven a Cristo. Él es la solución para tu pecado. No hay otra solución. Vea lo que dice Primera de Juan 2, otra vez. 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación, hermanos, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, de todos aquellos que quieran venir a Él en arrepentimiento y fe. Entendemos, hermanos, que pecamos, que hay una lucha en nuestra vida, pero Dios quiere tu santificación. Él te ha dado el poder del Espíritu Santo para renunciar al pecado, para decir no al pecado.
Si el pecado no te hace sentir mal, es porque tal vez no has nacido de nuevo. Es porque tal vez Dios no ha hecho nada en tu vida, pero Él quiere hacer en tu vida. Él quiere mostrarse a tu vida. Él quiere que tú renuncies a tu pecado y que tú te vuelvas a Él para que empieces una nueva vida en Cristo. Yo no sé cuántos quieren esa nueva vida en Cristo. Quiero que oremos, hermanos. Cierra ahí tus ojos. Y yo quiero decirte, como dijo Pablo, examinaos a ver si estáis en la fe. ¿Cómo estás caminando? ¿Hay en tu vida el deseo de santificarte para Dios? ¿Hay un deseo en tu corazón de querer hacer la voluntad de Dios? Si estás en pecado, si estás haciendo algo indebido, arrepiéntete y vuélvete a Él. Él es generoso en perdonarte y cambiar tu vida, para que empieces a vivir una nueva vida en Cristo, donde empieces a reflejar a otros lo que Dios hace y está haciendo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra ha sido enseñada, ha sido proclamada. Esa verdad del Evangelio, Señor, que es la que trae un cambio a nuestras vidas. Tu palabra que es como una espada de dos filos, Señor, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las intenciones del corazón, Señor. Que ese poder de tu palabra traspase nuestra vida. Nos examinemos a nosotros mismos, Señor. Que podamos salir de este lugar realmente arrepentidos de nuestro pecado, con una nueva naturaleza, con una nueva vida en Cristo, para ser luz y ser la sal de la tierra allá afuera, Señor. Donde ahora, Señor, demos testimonio de Cristo. Donde podamos decir no al pecado, aun cuando haya esa lucha en nuestros miembros, en nuestro cuerpo mortal, pecaminoso, Señor, que a través del Espíritu Santo podamos renunciar al pecado y someternos en obediencia a la justicia, a la palabra, Señor, para ser bendecidos por ti. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.